Bueno, entonces antes de empezar con el tema de propiedades químicas del suelo, me gustaría contarles una experiencia un poco abrumadora que pasó este fin de semana. Pues no es nada grave, pero sí es algo para que nosotros adquiramos conciencia a la hora de recibir una asistencia técnica, porque la verdad, una mala asesoría nos puede llevar a la quiebra o a hacer un gasto innecesario impresionante, donde posiblemente las ganancias o la rentabilidad de nuestra cosecha o la productividad de nuestro cultivo se vean en riesgo por una decisión que tomamos de forma incorrecta porque creemos que nos vamos a ahorrar de pronto un centavo más y las cosas no son así. Entonces de verdad quiero compartir esto con ustedes porque la verdad me llegó bastante cuando hicimos esta asesoría y de verdad uno se queda impactado de cómo todavía hay personas o hay asistentes técnicos que se presten para una cosa de estas, por solo vender un producto y ganarse una comisión. Pero entonces, antes de contarte esta historia, me gustaría que te suscribieras a mi canal y des en la campanita para que reciba la notificación cada vez que montemos un nuevo video, porque créeme, esto es información realmente valiosa que nos va a ayudar a tener un cultivo en óptimas condiciones. Entonces, acompáñame y te cuento de qué se trata. Hola, ¿qué más? Les habla tu agrónomo virtual y bueno, espero que sus cultivos estén sanos, atractivos, rentables, sostenibles, mejor dicho, que la estén rompiendo con esas cosechas y sobre todo estén generando mucho empleo. El día de hoy pues no les vengo a hablar de un tema en específico, sí vamos a seguir hablando de propiedades químicas del suelo y es un tema muy interesante para ponerle bastante cuidado. Sin embargo, pues como lo dije al inicio, hoy vengo a contarles algo que me sucedió, fue una experiencia personal en este fin de semana y de verdad me deja muy asombrado hasta dónde la gente es capaz de llegar, no sé, por plata o será el mismo desconocimiento. Uno se pregunta muchísimas cosas y ahí es donde se da uno cuenta de que en el sector agricultor estamos en una crisis de apoyo y de acompañamiento, porque es que definitivamente ahí es donde uno se pregunta como si estudiamos, no estudiamos, si estamos bien preparados o no. Resulta que a mí el sábado me contactó una persona bastante preocupada, pues porque estamos en etapa de floración del aguacate para la producción máxima ahorita en enero y febrero del 2024. Entonces en esta etapa pues los árboles ya se deben de estar cargando de mucha flor y algunos ya deben de estar formando el ovario. Sin embargo pues esta persona me contacta y me dice que está muy preocupada, que porque ve obviamente pues unos árboles relativamente sanos, bonitos, pero que no tienen ni una sola flor. Entonces le dije que cuánto pesa más o menos el cultivo y toda la cosa, pero llamé la visita de urgencia porque esta persona se veía muy desesperada con la situación que estaba viendo, porque claro, él al ver su finca y ver a los vecinos con una floración y con otro tipo de problemas, pero el principal problema es que no estaba viendo su productividad para el futuro, entonces decidimos ir. Resulta que sí, efectivamente, empezamos a andar la finca, a recorrer, empecé a escuchar la experiencia del señor, lo que había aplicado en el cultivo, el manejo fitosanitario que llevaba, el número de visitas que recibía supuestamente del asistente técnico, pero resulta que las visitas de este asistente técnico era un promotor de una casa comercial que por respeto pues no voy a mencionar y le hacía pues el acompañamiento pues porque no cuenta pues como con ese apoyo o no estaba bien informado de lo que debía hacer y bueno, es su primera productividad, entonces estaba muy esperanzado en ella. Sin embargo, cuando fuimos a mirar, ya empecé a ver la bodega, todo lo que utilizaba, nos dimos cuenta de algo. Lo primero era que a pesar de que el cultivo llevaba 3 años y que íbamos a entrar en la primera producción, no tenía un análisis de suelos. La fertilización se iba basando empíricamente a lo que iba mostrando o a la teoría
que se encontraba o que este supuesto asistente técnico le decía a esta persona. Sin embargo, entonces analizamos muy bien y cuando empiezo a ver la fórmula que mandó como 2 veces seguidas en este año, pues yo me quedo impactado, ¿sí? Porque se nota el desconocimiento tanto del agricultor como del asistente técnico a la hora de armar un plan de fertilización. Resulta que como ya es un cultivo establecido, cada año usted tiene que hacer, o lo que yo recomiendo es un análisis de suelo para mirar usted la acidez del suelo. ¿Por qué? Porque la acidez constantemente está cambiando. La acidez no es algo que cambie una vez y se te va a quedar así para siempre, no. Eso lo vamos a ver en las propiedades químicas y lo van a entender más a fondo. Pero entonces, eso es lo primero que yo le dije. Usted debe hacer un análisis de suelos cada año. Aquí estamos atrasados y es lo primero que usted debe hacer. Entonces, como que para prevenir eso, dicho asistente le mandaba 2 kilos de cal por árbol, ¿sí? Entonces, mandaba los 2 kilos de cal. Esto aproximadamente nos da 700 kilos por hectárea, un total como de 14 bultos. Y resulta pues que esos bultos tienen un valor, ¿sí? Esos bultos aproximadamente pueden llegar a valer a 14.000 pesos. Si multiplicamos eso nos da como 196.000 pesos por hectárea. Pero resulta que es un cultivo demasiado grande, es un cultivo de hectáreas. Entonces más o menos hagan la multiplicación, ¿cuánto les da? Entonces a raíz de esto, la cal, listo. La cal para corregir pH, no hay ningún problema, todo muy bien. Pero resulta que también empezó a recomendar como un fertilizante o una enmienda que no entendí muy bien, que era como un talco, a base de elementos menores, pero era una roca. O sea, era como un talco y que era un fertilizante muy bueno. Pues yo la verdad lo vi como una enmienda más, como para corregir problemas de suelo. No le vi lo de fertilizante por ningún lado, ¿verdad? Sí decía una poca disponibilidad de elementos menores, ponle calcio, ponle magnesio, silicio, un montón de cosas, un montón de menores, manganeso, etcétera, cobre. Que entonces esta persona también le recomendó, este asistente también le recomendó 2 kilos por árbol. Entonces ya vayan haciendo las cuentas más o menos cómo fue la cosa. Entonces, fuera de esto, de que recomendó un fertilizante que yo no lo haría en ese momento sin un análisis de suelos, recomendó materia orgánica, que porque dicho aguacate necesita buena materia orgánica. Entonces yo le hice la pregunta al señor, bueno, ¿y usted cómo determina de que usted sí necesita buena materia orgánica sin un análisis de suelos? Porque eso es imposible usted determinar esto sin un análisis de suelos. Si usted tiene un porcentaje de 24% de materia orgánica, usted no tiene que incorporar materia orgánica. Dígame el porcentaje de arcillas. O sea, el error se cometió desde el inicio por desconocimiento del agricultor y por falta de un acompañamiento sincero del asistente técnico, que debió decirle desde el inicio: mi hermano, vea, usted debe hacer un análisis de suelo y basado en este análisis de suelo vamos a hacer esto. Entonces, ese no es el problema. Listo. Él hizo toda la fertilización de sus 20 hectáreas y toda la cosa. El error más garrafal, ¿cuál fue? Que usted tiene que tener un orden cronológico para aplicar cal, para aplicar materia orgánica y para aplicar fertilizante, ¿sí? Entonces, ¿qué aplicaría yo primero? Yo aplicaría la cal. ¿Para qué? Para bajar ese aluminio que hay ahí en el piso. ¿Por qué? Y lo vamos a ver también más adelante. Es porque el aluminio es el elemento más abundante en el suelo. Y eso no lo va a cambiar nadie. Y vamos a seguir con aluminio siempre. Lo que pasa es que nuestro entorno de nuestro cultivo lo debemos ir cambiando constantemente. Entonces, para eso la cal, y yo la tengo que dejar en un reposo de 20 a 30 días para poder que actúe. Ya después yo empiezo a implementar la materia orgánica, si en este caso la necesito, y después empiezo con una fertilización para que la planta absorba lo que tenga que absorber. Entonces, ¿cuál fue el error más grave que se cometió en esta fertilización por una mala asesoría o por una mala
programación fue que esta persona le dijo al agricultor, no, mezclemos todo porque así nos va a actuar mucho más fácil. Eso es una mentira totalmente absurda y creo que muchos de nosotros en nuestro cultivo lo hacemos o lo hacíamos. ¿Por qué pasa? La cal, como la mayoría de fertilizantes y materia orgánica, pues trae también cadenas carbonadas y elementos para nuestros cultivos. ¿Qué va a hacer la cal? La cal nos va a lavar todo eso, todo lo que traiga ahí, lo va a lavar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a perder. Entonces la planta no absorbe absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que queda normalmente ahí en el suelo? Quedan muy pocas cosas. Entonces el fósforo que queríamos, el potasio, el boro, etcétera, 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 que nos aportaba dicho fertilizante, pues no pasó absolutamente nada. Entonces miren la desinformación tan grave que hay. Y no solo esto, muchachos, miren, si ustedes se ponen a hacer cuentas, y lo que más me impactó acá, que yo concluí y con mucho respeto se lo dije yo al agricultor, vea, esto se lo hicieron a usted simplemente por vender y cumplir una meta. Porque, o sea, sí, eran unos árboles relativamente y fitosanitariamente, gracias a Dios, estaban bien manejados porque no todo fue malo. Sin embargo, una mala fertilización se le fue en hojas. Y se le fue en hojas porque prácticamente la materia orgánica le quedó el nitrógeno y todo ese nitrógeno se lo absorbió en la planta y se fue en vicio en hojas y en ramas. O sea, es un cultivo relativamente bonito. Pero ¿qué pasó con lo otro? Entonces causó un desbalance en ese suelo. ¿Y por qué digo que solo fue por vender? Porque es que mira, si nos vamos a hacerlo por hectárea y después lo magnificamos a más general. Entonces miren, un bulto de cal vale 14.000 pesos. Si ustedes multiplican eso por la cantidad de kilos por árbol, tenemos entendido que en aguacate, acá donde yo estoy, en este sector, sembramos 350 árboles por hectárea. Si yo multiplico eso por 2 kilos, son 700 kilos de cal. Si yo divido eso en los bultos, que normalmente tienen 50 kilos, me da 14. Entonces, si yo multiplico por hectárea, eso me da 196.000 pesos solo de cal. Ahora vamos al supuesto fertilizante o enmienda en polvo, que nos lo habían dicho. Resulta que cada bulto de este enmienda nos dimos cuenta que valía 87.000 pesos de ese fertilizante. Valía 87.000 pesos. Si vamos al costo por hectárea, volvemos porque le recomiendo 2 kilos. Entonces son 2 kilos, eso me da más o menos por ejemplo 1.218.000 pesos. Entonces, claro, ahí está. Pero lo más delicado, listo, y vamos con la materia orgánica. O sea, anexamos materia orgánica. Que porque el aguacate necesita mucha materia orgánica. Nos fuimos para allá para la materia orgánica y resulta que le puso a comprar una materia orgánica de 24.000 pesos. Bulto. ¿Sí? Bulto de 50 kilos. No sé la procedencia. Supuestamente se la vendía el mismo asesor que lo acompañaba en todo esto. Entonces, claro, en bulto de 24.000, multiplicamos también 2 kilos, esto nos da 336.000 pesos. Entonces nos da un costo total por hectárea de ¿cuánto? De 1.750.000 pesos. A mí eso me parece muchísimo dinero. Mucho para no mostrar absolutamente nada. Ahora llevémoslos a toda la finca. Si multiplicamos ese 1.750.000 por 20, eso nos da 35 millones de pesos. Y fuera de eso, ya hizo la aplicación 2 veces. Hizo la aplicación a principios de año, en enero, finalizando diciembre del 2022, inicio de enero del 2023, hizo la aplicación a mitad de mayo, la misma aplicación. Entonces fueron 70 millones de pesos que se fueron prácticamente a la basura por una mala asesoría y simplemente para que un asesor, supuestamente entre comillas, asistente técnico, estaba haciendo un favor. Entonces ahí es donde uno se da cuenta claramente de que simplemente es para ganarse una comisión. Y eso es como lo más frustrante y lo más triste que a mí me parece, porque generan un daño enorme en el agricultor.
Y yo veía ese panorama cultivo verdecito, pero sin flores. Y estamos en etapa de floración. Y fuera de eso yo no estoy contando mano de obra, no estoy contando las aplicaciones, no estoy contando el manejo fitosanitario de esas 20 hectáreas, la fertilización foliar, y no le está sirviendo para nada. O sea, ustedes ven el panorama y yo le decía, tú no sacas producción en enero y febrero. Ustedes imaginan la cara de ese agricultor. O sea, prácticamente con mano de obra y todo son más de 100 millones de pesos, muchachos. Y esto es lo que a mí no me cabe en la cabeza, como una persona puede ser como tan inconsciente de llegar a una finca y recomendar unos productos. Si no sabe, asesórese bien, hermano. Pregunte, vea, esto cómo lo aplico, esto cómo lo he hecho, porque me ha resultado, estoy asesorando esta finca. Pero por ganarse un peso, por ganarse una comisión en una venta, por vender unos productos que no sabe ni cómo los va a aplicar, ni sin basarse en un análisis de suelos. O sea, ahí es donde yo entro a reflexionar y decir, pues si así somos los asistentes técnicos o los agrónomos que estamos, pues cómo estarán los agricultores, por Dios. Entonces es algo que me vino a cuestionar mucho este fin de semana que pasó, porque realmente sí necesitamos hacer un verdadero acompañamiento a nuestros agricultores. La verdad, esa experiencia me dejó muy triste y muy pensativo, porque la verdad no estamos haciendo las cosas como las deberíamos de hacer. Y es bastante frustrante que a vos ver una persona de esas que prácticamente todo el patrimonio ahí metido, sus ahorros o X o Y préstamos, para que le salgan con estas. Y yo al final le tenga que dar esa noticia de que producción para el año entrante no va a tener. Y esperanzado en eso, que nos toca esperar la traviesa del 2024 y la producción principal del 2025 por una mala asesoría. Entonces, concluyendo ya esta historia, miren muchachos, cómo es de importante empezar desde el inicio con un análisis de suelos, tan básico como eso. Un análisis de suelo que vale 130.000 pesos y lo podemos hacer cada año y evitarnos una pérdida de más de 100 millones en una producción. O sea, que nos sirva de enseñanza esta historia para nosotros mirar quién nos está asesorando, quién nos está acompañando. Hagamos el gastico, tener un buen asistente técnico, cuestionémonos todos los procesos, muchachos, venga, esto sí lo estamos haciendo bien, esto sí es así. Nosotros como agricultores, nosotros somos los dueños del predio, nosotros somos el dueño del cultivo, nosotros tenemos derecho a opinar, nosotros tenemos derecho a saber. Nosotros tenemos derecho a dudar de los procesos que está haciendo nuestro asistente técnico. Si en verdad sí se están aprovechando, si estamos aprovechando esa persona, si nos está brindando el conocimiento o simplemente se está aprovechando de nosotros, quieren nuestro dinero ahí para hacerse una comisión para cumplir en su casa comercial. Fijémonos bien en eso, muchachos, porque es que, uy, no, o sea, eso fue, para mí eso es una estafa. Eso es una estafa. Entonces, a eso los invito, muchachos, no miren, o si no tienen la forma, aquí estamos publicando estos videos en tu agrónomo virtual, vean, muy sencillo, acá aprenden de forma fácil, ahí pueden instruirse mucho. Yo sé que el tema, por ejemplo, de suelos es complejo y difícil, pero no, yo he tratado con muchos de mis amigos agricultores y agrónomos, hemos desglosado todo ese tema para poderlo entender de manera fácil, porque entendiendo este tema de suelos y ahora el que se viene de propiedades químicas, pues pucha, va a ser vital para esto que le pasó lo que le pasó a ese muchacho. Entonces, esto era lo que les quería contar. Recuerden dar manito arriba, compartir y dejar sus comentarios en la parte de abajo, porque créanme, esto es información realmente valiosa para ustedes, para nosotros, para tener un cultivo más sano, más rentable, más atractivo y más sostenible. Entonces les mando un fuerte abrazo, que tengan un feliz día y nos vemos en un próximo video.